Bueno, para continuar, después que han visto y han estudiado los sistemas de medición de ángulos, sistema sexagesimal, sistemas el centesimal y el circular, y han hecho el pasaje de un sistema a otro, vamos a hacer un repaso de la resolución de triángulos rectángulos. Para ello vamos a dibujar primero un triángulo rectángulo, vamos a colocar los elementos, vamos a colocar también aquí el ángulo beta, ¿sí? Pero vamos a trabajar en este caso con el ángulo alfa, todo referido al ángulo alfa. Vamos a decir vamos a utilizar acá el teorema de Pitágoras. Recuerden que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Este es el teorema que vamos a utilizar para resolver los triángulos rectángulos. Así también lo vamos a hacer con el seno, en este caso el seno de alfa. Recordemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso sería cateto opuesto, tenemos al cateto C sobre la hipotenusa, que sería A. Veamos coseno. El coseno del ángulo alfa en este caso, y en todos los casos va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso es B sobre A. Y la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto es igual a C sobre B, ¿sí? Estas son las tres funciones trigonométricas esenciales, ¿sí?, que nosotros estamos viendo para resolver los triángulos rectángulos. Esto es lo primordial que ustedes deben saber para comenzar a hacer la resolución de triángulos, ¿sí? Copien todo esto. Vamos a hacer algunos pequeños ejercicios para continuar, ¿sí? Así que, chicos, ahora vamos a borrar todo esto y vamos a continuar, ¿sí? ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar para realizar la resolución de triángulos rectángulos? Hay una frase que yo siempre les he dicho, que es relacionar, ¿sí?, o relaciono datos con la incógnita, ¿sí? Datos con las incógnitas. Esto, con esta simple frase, ustedes van a utilizarla y van a realizar todos los casos de la resolución de triángulos rectángulos. Recuerden que siempre les dábamos dos datos. En este caso puede ser la hipotenusa como dato, ¿sí?, y puede ser un cateto. En este caso vamos a elegir este cateto B. No voy a poner qué cateto es, porque puede ser adyacente o puede ser opuesto, depende a qué ángulo yo me esté refiriendo. Estos serían mis datos. Vamos a ver las incógnitas. Las incógnitas van a ser los elementos que yo desconozco. En este caso, no conozco el lado C, no conozco el ángulo alfa, no conozco el ángulo beta, ¿sí? Y también vamos a agregar la superficie del triángulo, ¿cuánto será? Bien, estos son los 4 elementos que yo no conozco de este triángulo. ¿Cómo voy a calcular? Si ustedes se fijan, acá mis datos, voy a relacionar primero estos dos datos con mi primer incógnita, ¿sí? Tengo hipotenusa, tengo un cateto y C con respecto a estos datos también es un cateto. Como no hay ángulo, yo no puedo decir si es un cateto opuesto o es un cateto adyacente. Simplemente son dos catetos y una hipotenusa. Entonces, ¿qué voy a utilizar en este caso para calcular C? Si yo ya conozco la hipotenusa y un cateto. Si no tengo ángulo, por supuesto que no voy a utilizar ninguna de las funciones trigonométricas, es decir, ni seno, ni coseno, ni tangente. Entonces, ¿cuál me queda? El teorema de Pitágoras. Entonces yo voy a decir
voy a recordar, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y mi incógnita es C. Acá tengo, mi incógnita es C. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejarla. Entonces voy a poner C. Acá yo tengo al cuadrado. B está sumando, va a pasar restando. Tengo como potencia, va a pasar como raíz. Entonces yo sé que C, lo vamos a poner en forma ordenada, C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí? Es decir, un cateto es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa y el otro cateto. Esta es la fórmula que yo utilizo, pero siempre relacionando los datos con mi incógnita. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo tengo relacionado ahora con el ángulo alfa en este caso? Si vemos, ahora ya aparece un ángulo, ¿no es así? Al aparecer un ángulo, cambia la relación. Ya no tengo dos lados y un cateto, ¿no es así? Ahora tengo un ángulo. Al aparecer un ángulo, este cateto ya va a tener un nombre. Con respecto al ángulo alfa, el cateto B, ¿qué es? Bien, es un cateto adyacente. Entonces aquí va a ser cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica recuerdan ustedes con un cateto adyacente y una hipotenusa? ¿Será seno, será coseno o será tangente? Muy bien, es coseno. Entonces voy a poner que el coseno del ángulo alfa es igual a B, o sea, al cateto opuesto, del cateto adyacente sobre la hipotenusa que es A. ¿Sí? Y lo único que tengo que hacer acá es despejar alfa. Recuerden que todo esto es repaso, ustedes ya lo vieron en años anteriores. El coseno pasa al otro miembro con la operación contraria, es decir, arco coseno del cociente de B sobre A. Y de esta manera ya obtengo el valor del ángulo alfa. ¿Sí? Recuerden que el arco coseno es presionando la tecla Shift. Si yo les muestro acá la calculadora, recuerden que para obtener el ángulo, el arco coseno, yo tengo que escribir Shift, tengo que poner coseno y me sale coseno a la menos 1 y recién voy a colocar el resultado. Por ejemplo, puede ser 0.6 igual. Ahí tengo un número, ¿sí? Ese número está todo en grados. Para pasarlo a grados y minutos y segundos, presiono la tecla de grados, minutos y segundos. Y tengo entonces 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. ¿Sí? No se olviden entonces que siempre utilizo el Shift y luego utilizo el coseno. Si quiero sacar el arco seno, va a ser Shift y seno. El arco tangente, Shift y la tangente, ¿sí? Así que a practicar con la calculadora. Ahora vamos a continuar, lo mismo vamos a hacer ahora con beta. Si ustedes ven ahora, B, con respecto a beta, ¿qué cateto es? ¿Es adyacente o es opuesto? Vamos a borrar y vamos a ver que B ahora va a ser cateto opuesto con respecto a mi nueva incógnita que es beta. Entonces digo que cateto opuesto y una hipotenusa, ¿qué función trigonométrica me recuerdo? Va a ser seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Recuerdan eso. Pero ¿cuál es mi cateto y cuál es la hipotenusa? La vamos a escribir directamente. Cateto opuesto es B sobre A. Y hago lo mismo, para calcular beta voy a poner arco seno de B sobre A. ¿Sí? De B sobre A. Colocan el A. Eso es lo único que ustedes hacen para calcular. Relaciona únicamente dato e incógnita, ¿sí?
Ahora van a terminar de copiar todo esto en forma ordenada, como estaba haciendo. Todo lo que he borrado también tenían que haberlo copiado, ¿sí? Ahora yo les voy a dar directamente unos valores para que ustedes practiquen. Vamos a decir que A mide 34 centímetros y B mide 22 centímetros. Entonces ustedes van a calcular C, alfa, beta y la superficie del triángulo. Recuerden que es base por altura sobre 2. Este ejercicio lo van a realizar y así van a realizar varios ejercicios más que les voy a dejar y otros problemas que les mando en un trabajo práctico, ¿sí? Esto es todo de repaso, chicos, cosas que ustedes ya han visto anteriormente. Cualquier dificultad me están escribiendo, me están haciendo llegar para que podamos aclarar esas dudas. Así que, chicos, a trabajar.